cuerpo, pero esa R depende del punto de Q. Entonces, por eso esa integral, esa R, es una variable, está dentro del proceso de integración. Y por esa razón hay que tener, mantenerlo ahí y expresar de manera adecuada tanto el tamaño del dq, que puede variar, como la R para hacer la integral. Entonces, esto es muy similar al caso del campo eléctrico, es decir, el cálculo del campo eléctrico para una distribución extendida de carga, ¿no? La diferencia es que, como ya dijimos, este potencial eléctrico es un escalar, así que aquí no hay que hacer ninguna suposición sobre simetrías para determinar cuál es la componente que realmente nos interesa. ¿Se acuerdan que usualmente para calcular la componente del campo eléctrico que realmente nos interesa, tenemos que hacer esa consideración de simetría y después hacer que el diferencial del campo eléctrico, de esa contribución del campo eléctrico, es el campo eléctrico total o la magnitud, que va como 1/r², este, por alguna consideración geométrica. Salen usualmente ángulos de coordenadas, cosenos del ángulo, o lo que sea, ¿no? Esto hace que, pues, de entrada, la integral es un poco más elaborada, porque ese ángulo muy posiblemente depende también de cuál elemento de carga estoy considerando dentro de mi distribución. Y también la integral es sobre R², lo cual, aunque pues, también implica un poco a veces integrales un poco más elaboradas. Entonces, de entrada aquí no hay que hacer nada de esto, es simplemente un escalar y ese escalar es relativamente más simple de evaluar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, al menos por la clase de hoy, es resolver un par de problemas, yo creo que van a ser como 3 problemas de campo de potencial eléctrico. Y espero, igual, o sea, tengo la semana, espero que me permitan tener la semana para organizar un primer conjunto de tareas de potencial eléctrico que les voy a dejar, pues, el viernes. No con la intención de que se arruinen las vacaciones, sino de que si tienen un rato y quieren aprender y empezar a trabajar con esto, pues pueden avanzar, ¿no? Entonces, si no, como sea, todavía estaba haciendo cuentas y veo que regresando de vacaciones tenemos 2 semanas de clases y tenemos ya la siguiente semana de nuestro parcial. Entonces, yo creo que vamos bien, considerando que, a pesar de que todavía tenemos todo lo que es magnetismo para analizar, esta parte del potencial eléctrico todavía es muy relevante para esto, ¿no? Entonces, en principio yo creo que tendríamos que terminar potencial eléctrico esta semana. Dedicaríamos un día más para algunas consideraciones generales sobre campo eléctrico, que tiene que ver más bien, tal vez una semana completa, y tal vez dejemos el examen a ese nivel o avancemos en algo básico de magnetismo, ¿ok? Entonces, esta clase es medio extraña porque dividirlo nunca es fácil. Siempre tardamos mucho en esta parte de cargas eléctricas, de campo eléctrico es normal, y luego no avanzamos mucho con campo magnético. Pero yo creo que es relevante porque esta misma metodología es muy similar a la de campo magnético. Entonces, si esto queda bien establecido, campo magnético no tendría que tener ningún problema. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, ahora el cuadrupolo. Y este cuadrupolo está formado por dos dipolos, son dos dipolos eléctricos, pero están desplazados ligeramente. O al menos esta es la distribución típica de un cuadrupolo. Ahorita vamos a hablar un poco sobre esto del cuadrupolo y verán que tiene cierta particularidad del cuadrupolo, en el sentido de que em, si bien el momento dipolar de un dipolo es único, el cuadrupolo puede variar un poco, porque dos cargas tienen simetría, ¿no? Sin embargo, poner ahora 4 cargas, hay diferentes configuraciones en las cuales ustedes podrían colocar 4 cargas, ¿sí? Entonces eso hace que el momento, digamos que la propiedad
característica, ya spoilería el asunto, la característica principal de este potencial eléctrico, que de hecho es un momento cuadrupolar, depende de la distribución de carga. Ahora lo vamos a ver. Entonces, este cuadrupolo tiene esta configuración en particular. Tengo mi eje coordenado X y Z. Quiero calcular el campo eléctrico en un punto como este y mis distribuciones de carga son así. Tengo un más Q acá, tengo un menos Q acá, tengo otro menos Q acá y un más Q acá. Los voy a poner. Esto es Q, menos Q, menos Q y Q. Y pues la distancia entre estos dipolos es D. Podríamos pensar como que, que las cargas Q realmente están encimadas una sobre otra. Y así lo que tengo son dos dipolos desplazados ligeramente, uno hacia arriba, uno hacia abajo, de tal manera, y están al revés. O sea, ¿se acuerdan que aquí tengo más, menos? Este es mi más y este menos, y en el otro dipolo es este más y este menos. Entonces, están invertidos y desplazados un poco, ¿no? Y estas cargas menos Q realmente están encimadas. En el sentido de que cuando nosotros queramos calcular, otra vez vamos a empezar con esta cosa. Cuando queramos calcular el campo eléctrico, este, un minuto, nunca está. Cuando queremos calcular el campo eléctrico, no vamos a considerar ese pequeño desplazamiento que tuve que hacer de alguna manera para considerar esos dos dipolos no encimados, ¿sí? Entonces, permítame que vuelva a dibujar esto. Entonces es positivo, negativo, negativo, positivo. Tengo Q menos Q menos Q, Q, y esto es D, y esto es D. Y la distancia a la cual voy a calcular el potencial eléctrico es R. ¿Sí? Entonces, en P, el potencial eléctrico sería la suma de los potenciales eléctricos individuales. Y esto sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por primero la Q positiva entre R menos D. Es decir, es esta distribución de carga. Después tengo las contribuciones de las dos cargas negativas, que están a una distancia de R. Y por último tengo la otra, que es la carga Q a una distancia R más D. Entonces, voy a hacer un poco de álgebra para reescribir estos términos. Primero organizarlos y van a ver que tengo una expresión ligeramente más sencilla. Y después reescribirlo para que pueda tomar el límite que siempre nos interesa, que es el límite en el que observamos a distancias mucho mayores que la separación característica del dipolo. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a escribir como Q entre 4 pi epsilon 0 por, y ni modo, va a tener que juntar primero la parte relativa del R menos D, no sé por qué le puse aquí R menos 1, R menos D por R más D, menos 2 entre R, lo cual, pues si hago el cuadrado, va a ser Q entre 4 pi epsilon 0 por 2R entre R cuadrada menos D cuadrada, menos 2 sobre R, que es el otro término que queda ahí. Lo vuelvo a organizar en un solo numerador, denominador, sería R por R cuadrada menos D cuadrado, y me queda 2R cuadrada menos 2 por R cuadrada menos D cuadrada. Y si notan, pues lo que tengo ahí arriba se puede reducir de nuevo. Y esto te queda 2Q por D cuadrada entre R por R cuadrada menos D cuadrada. Y este es un tip que siempre les va a ayudar. Cuando queremos hacer algún tipo de reducción, lo que nos interesa siempre es poner el cociente entre esas dos cantidades.
Entonces, esto se logra en este caso abajo, en esta parte sacando un r cuadrada. Si yo saco un r cuadrada, aquí va a quedar 1 menos d cuadrada entre r cuadrada. Y ahí está la cantidad que yo ya puedo reducir después. Entonces queda 2q d cuadrada entre 4pi epsilon 0 por r al cubo por 1 menos, perdón, voy a borrarlo para que no quede tan apretado. Entonces esto queda 2q por d cuadrada entre 4pi epsilon 0 por r al cubo por 1 menos d cuadrada entre r cuadrada. Y ese es nuestro resultado exacto, ¿no? Lo que vamos a hacer es la aproximación que siempre hacemos con este tipo de distribuciones puntuales, que es a suponer que si la distancia, o la separación, la distancia a la cual yo voy a observar el fenómeno es mucho mayor que d, entonces este cociente 1 menos d cuadrada entre r cuadrada, yo lo puedo aproximar nada más como 1. Y entonces me queda que el potencial sería 1 entre 4pi epsilon 0 por una Q mayúscula entre R al cubo. Con esta Q mayúscula igual a 2Q por D cuadrada. Y esta cantidad se le conoce como momento cuadrupolar eléctrico. ¿Se acuerdan cuál era el momento dipolar eléctrico? ¿Se acuerdan que se lo denotamos como P en la clase pasada? Pues era Q por D nada más, ¿no? Era Q por D nada más. Y aquí tienen un 2Q por D cuadrada. Tiene una simetría bastante interesante, de hecho, ¿no? No sé si ven como que la secuencia. Entonces, eso nos hace ver, bueno, ese es el resultado del cuadrupolo. Eso nos hace ver cierta relación entre diferentes distribuciones de carga eh, en el contexto de estas expansiones o de estos modelos de cargas características, ¿no? Entonces, notemos que, por ejemplo, si hablamos del monopolo, la carga característica del sistema es pues, simplemente Q, es nada más la carga, y su dependencia con R va como 1 sobre R, ¿no? Estoy hablando del potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, el monopolo me refiero a una sola carga puntual, una carga Q, sola, y su dependencia con R la potencial eléctrico va como 1 sobre R. El dipolo, en cambio, pues la carga, digamos, característica de este sistema es Q por D. Esto es lo que termina siempre caracterizando, digamos que el numerador, quitando el 1 sobre 4 pi epsilon 0, la constante de Coulomb. Y la dependencia con R, de hecho, va como 1 sobre R cuadrada, con el asterisco de que esto es para R mayores que D. ¿Sí? Entonces, esto sería, el caso del monopolo, pues es constante, esa dependencia 1 sobre R, siempre va, o sea, nunca, no cambia. En cambio, para ya, cosas más elevadas como el dipolo o el cuadrupolo, sí hay que hacer una aproximación, pero pues, vamos a vivir en esa aproximación, ¿no? Entonces, y por último, lo que vimos ahorita fue el cuadrupolo. Entonces el cuadrupolo va como 2Q por D cuadrada, que es su carga característica, y va como 1 sobre R cuadrada. ¿Creen que las cosas se detengan aquí? No, imagino que no. No. No, Siempre hay términos de orden superior, pero tienen una secuencia muy característica que depende un poco de la distribución de carga. Es decir, nosotros el momento cuadrupular que pusimos aquí, que salió el 2 por Q cuadrado, es característico de esta distribución. Podría cambiar si la distribución es ligeramente diferente, ¿sí?
pero la dependencia va como 1/r cúbica siempre, ¿sí? Y entonces puedo inventarme, ¿no? El dipolo, el cuadrupolo, el sextupolo, el octapolo, todos los momentos característicos, y de hecho se le conoce así, como esto se le conoce como momentos polares. ¿Y por qué? ¿Por qué son relevantes? Porque de hecho no lo vamos a ver en este curso. Los compañeros que van a tomar electromagnetismo posiblemente lo vean en su curso de electromagnetismo. Eh, Resulta que este es una expansión directa de cualquier distribución de carga. Es decir, a cualquier distribución de carga más bien. El potencial se le puede aproximar como una suma sobre momentos polares. El detalle es que esta suma puede llegar a infinito, es decir, esta igualdad, de hecho es una igualdad, esta igualdad solo se cumple cuando hago la superposición de momentos polares eléctricos de 1 hasta infinito. En algunos casos muy particulares, puede ser que algunos momentos polares sean cero, o más aún, puede ser que los únicos importantes son los primeros cuatro y los demás, debido a la geometría de nuestra distribución de carga, se vuelvan cero. Sean cero por definición, es decir, no significa que se aproximen a cero, son cero, son perfectamente cero. Y eso es relevante, pues porque si uno, así como, o sea, ya como en electromagnetismo avanzado, por cuestiones de simetría podremos argumentar y encontrar cuáles son los momentos dipolares relevantes para cierta distribución de carga y enfocarnos a calcular el momento dipolar o el momento polar de cada una de esas distribuciones de carga. Y entonces ya sé que en el cierto límite, cuando R es mucho mayor que la distancia característica de mi distribución de carga, eh, pues yo calculo el momento polar de la distribución y sé que al menos el potencial eléctrico debe ser el momento polar entre 1 entre R al Q en la aproximación de campo lejano. Entonces se vuelve una metodología plausible, factible, de poder calcular el potencial eléctrico de cualquier distribución homogénea de carga, no homogénea, perdón, una distribución extendida de carga, ¿sí? Entonces, no es una metodología que se utilice en libros de texto básicos, pero en libros de texto avanzados es muy usada, muy socorrida, sobre todo cuando queremos calcular, por ejemplo, ondas electromagnéticas. Es decir, ustedes verán, lo vamos a ver al final del curso, si nos da tiempo, que la manera en la que nosotros creamos ondas electromagnéticas, como son las ondas de radio, por ejemplo, son a partir de poner a mover distribuciones de carga. No mover significa nada más mover en línea recta, como si acelerara una carga en un campo eléctrico. No, necesito un movimiento muy particular para poder generar radiación electromagnética. Ese tipo de distribuciones o de este tipo de dispositivos que generan esos movimientos dinámicos de cargas se les suele llamar antenas, tanto en el contexto físico realmente, ¿no? Entonces, las antenas son ciertas distribuciones de carga que se mueven de manera particular. Y hay una sección muy importante de la electrodinámica que es el cálculo del campo eléctrico en particular, aunque pues, de ahí del campo magnético se podría calcular directamente, cuando tengo cierta dinámica y cierta distribución de carga. Igual, resulta que es muy común que en ese caso de antenas se calculen los momentos polares. Si ya conozco los momentos polares, puedo conocer el campo
eléctrico en campo lejano y eso me podría ayudar a determinar el tipo de onda electromagnética que se está creando por esa distribución. Entonces tiene una aplicación directa en la creación de estas ondas electromagnéticas que son pues prácticamente con lo que vivimos actualmente y lo que nos mantiene comunicados globalmente, ¿no? Eso incluye también las ondas de microondas, o sea, la distribución varía un poco, podría variar la manera en la que se generan las ondas electromagnéticas dependiendo de la longitud de onda. Ustedes saben que las ondas electromagnéticas varían desde el espectro de radiofrecuencias, que son longitudes de onda muy, muy grandes, pueden ser kilométricas o millones de kilómetros si quieren. Ir bajando la longitud de onda nos hace pasar por las microondas, después pasa por el espectro visible, por el UV, los rayos X y hasta abajo, a longitudes de onda muy pequeñas son los rayos gamma. Los procesos muy energéticos como los rayos gamma, los rayos X y algunos tipos de ondas visibles, no son difíciles, son difíciles de crear utilizando distribuciones eléctricas, pero lo que son microondas y ondas de radio se crean directamente a través de de circuitos eléctricos. Entonces, en esos circuitos eléctricos es súper relevante calcular el potencial eléctrico de la distribución de carga, si ese potencial eléctrico si la distribución de cargas son dinámicas, es decir, se mueve con el tiempo, el potencial eléctrico es dinámico, se mueve con el tiempo, perdón, y bajo una distribución muy particular, resulta que esa distribución de carga crea, o esa dinámica de distribución de carga crea, de hecho, una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, ahí todo ese cálculo y lo de los momentos dipolares es súper importante. Supongo que durante todo este tiempo que estuve platicando ya terminaron de copiar, así que me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos ahora a trabajar un par de ejercicios de distribuciones de carga homogéneas, ¿sí? Bueno, del asunto del dipolos o de los momentos polares fue un comentario. No vamos a hacer mucho sobre esto, pero es bueno siempre recordar que existe esta aproximación de momentos polares y que tenemos esa ley bien característica de cómo van variando los momentos polares y su dependencia con R, ¿sí? Entonces, como ven, va disminuyendo, o sea, el orden va creciendo de R a la -2, R a la -3, y así va creciendo R a -4, -5, lo cual hace que pues también se vuelvan menos importantes los momentos polares de orden superior, pero en alguna distancia característica, pues puede ser que un momento cuadrupolar sea más relevante que un momento dipolar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahora un par de ejercicios de distribuciones de carga homogéneas. Y de hecho vamos a andar regresando a estos problemas cuando, si bien ahorita nada más los vamos a resolver de manera directa, los vamos a ir resolviendo los vamos a reutilizar cuando regresemos y analicemos la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Entonces, el primero de ellos es el clásico problema del anillo. Es decir, tengo un anillo de radio R y yo quiero encontrar el potencial eléctrico a una distancia en un punto P, a una distancia Z del punto central, ¿sí? Entonces, como en otras ocasiones, lo que tenemos que calcular siempre es como como ya indicamos, vamos a dividir nuestro anillo en pequeños elementos infinitesimales que tienen una carga de Q, ¿sí? Y pues, por ejemplo, este en particular está a una distancia R de mi punto P y voy a calcular el diferencial del potencial eléctrico como 1 entre 4 pi epsilon 0 por dq entre nuestra R. Entonces, el anillo es súper simple. ¿Por qué? Porque esta R, de hecho, es una constante. Es una constante dado que todos y cada uno de los elementos de mi anillo, infinitesimales, siempre están a la misma distancia P de mi punto, por la simetría de los problemas. O sea,
fue porque escogí este punto P. Si hubiera escogido un punto P como este, ya no se cumple la relación de simetría. Y entonces se nos complica bastante la integral, ¿no? Pero en este caso, R es R cuadrada más Z cuadrada raíz cuadrada. Y por lo tanto, entonces, el B sería la integral, o sea, el potencial eléctrico total, sería la integral de estos elementos o de las contribuciones infinitesimales de todos y cada uno de los elementos dentro de mi anillo. Y pues el detalle es que esta R la puedo sacar de la integral. Es una constante para cada punto P del espacio, ¿sí? Y entonces lo único que me queda es 1 entre 4 pi epsilon cero por 1 entre r cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada por la integral de q. Y ya, porque todos los elementos de q están a la misma distancia del punto P. Y por lo tanto, esto se me reduce a la carga total del anillo entre r cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Y este ejercicio, pues ya a estas alturas ya deberían de sabérselo de memoria, pues porque lo vimos tanto para la fuerza de Coulomb como por el campo eléctrico y ahora el potencial eléctrico. Y la consideración de simetría siempre fue la misma. Fíjense que aquí no tuvimos que hacer ninguna consideración de simetría de la componente del campo eléctrico o algo así. ¿Por qué? Porque este potencial eléctrico es un escalar, otra vez. Lo repito a veces mucho, pero me parece relevante. O sea, es relevante. Entonces, si después de este curso saben este tipo de cosas muy directas, después de que lo repetí tantas veces, me daré por al menos parcialmente servido en cuanto a su preparación académica en este curso. Bueno, vamos a regresar a este poema en el contexto del poema más complicado del anillo. No me digas que... Ahora sí te quedaste acá. Voy a cambiar, se me hace que de aplicación. Esta ya me está dando muchas latitas. Ay, no podría servir eso. Bueno, entonces ahora analicemos el anillo con carga uniforme y en particular con densidad de carga sigma. O sea, todo va a quedar en sigma. Ah, miren, no, este sí lo voy a terminar cambiando después con la carga total. Bueno, no del todo. Entonces, mi anillo ahora tiene esta configuración, ¿no? Yo tengo ahora mi disco. Voy a poner un poquito más, digamos, de perfil para que veamos mi elemento infinitesimal. O sea, en principio esta distribución de carga está completamente cargada. Es un disco. Ah, perdón, no sé por qué puse aquí anillo. El disco. Y quiero hacer lo mismo. Quiero calcular el campo, el potencial eléctrico a una distancia en un punto P, que está a una distancia Z del centro del anillo. Entonces, ya a estas alturas también espero que ya se sepan el procedimiento. Yo lo que voy a tomar es un anillo. Este anillo tiene este radio, W. O sea, mi disco completo tiene radio R mayúscula. Anillo en particular tiene este radio de W, tiene ancho de W. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dividimos el disco, perdón, en anillos concéntricos. Entonces, el anillo de ancho
de ancho de W con radio W tiene una carga, pues que está determinada como la densidad de carga por el perímetro de mi anillo, que es 2πw, por su ancho, que es una diferencial de dW. Entonces, la contribución del potencial eléctrico debido a este anillo es 1 entre 4pi epsilon 0 por dq entre r, y entonces hago mi sustitución, el dq es sigma por 2πw dw entre r. Y r, ¿alguien habló, perdón? Sí, perdón. ¿En qué no R sería W? Ah, no es cierto. No, 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 perdón. Me Es la confundí. distancia de mi distribución, en este caso, que es el anillo, hasta el punto P, ¿no? Que en este caso Sí, sería, lo voy a poner nada más R, pero tiene que quedar en términos de mi problema. Termina siendo W cuadrada más Z cuadrada raíz cuadrada. ¿Sí, Andrea? sí, profe. Sí, de acuerdo. Perfecto. Y entonces ya me queda una integral que en principio está en términos de la W nada más. ¿Sí? Entonces mi potencial eléctrico sería, juntando todos los términos, sería sigma entre 2 epsilon 0 por la integral de W cuadrada más Z cuadrada a la menos un medio por W de W, y tendría que integrar con W igual a a cero, de 0 a R, que sería el radio máximo del anillo, que es la parte más exterior de mi disco, ¿no? Y esa integral, pues ya la resolvimos. ¿Te acuerdan que hacíamos el truco de incluir un 2 ahí en la W para darnos cuenta que con un cambio de variable le podemos llamar a U igual a W cuadrada más Z cuadrada? Esa integral la puedo hacer porque termina nada más una U a la menos un medio, ¿sí? Y pues la evaluación me puedo regresar a los valores, a la variable original, y me queda r cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada menos z. Y esa ecuación pues tiene cierto parecido con la que encontramos del potencial eléctrico. Y se acuerdan, si nosotros hacíamos la aproximación de que z sea mucho mayor que el radio, entonces hago el mismo desarrollo que habíamos hecho. Es decir, yo puedo aproximar r cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada. Siempre primero empiezo sacando un z para quedarme con r cuadrada más z cuadrada. Y aquí hago el desarrollo binomial, al menos a los primeros órdenes. Y me voy a quedar con 1 más un medio de r cuadrada entre z cuadrada más términos de orden superior. Entonces, eso implica que el potencial eléctrico yo termina siendo 1 entre 4pi epsilon 0 por q entre z. Y llegamos otra vez a la condición en la que obtengo un potencial eléctrico que parecería como si fuera una sola carga puntual. Lo cual otra vez está correcto porque a distancias muy grandes la estructura del disco se pierde. Y en vez de ver como tal una distribución larga el disco, yo lo único que veo es una distribución puntual con una carga que en este caso saldría sigma pi por r cuadrada, que de hecho es la carga total de todo el anillo, ¿no? Porque tengo la distribución, la densidad de carga superficial, sigma, por la superficie del anillo, que es pi por r cuadrado, el área, y por lo tanto esa es la carga total. Eso aparece de manera natural, o sea, yo no me lo inventé, aparece de manera natural dentro de mi cálculo. Encuentro que cuando hago ese desarrollo, encuentro 1 entre 4 pi epsilon 0
por una Q que termina siendo sigma por pi por R cuadrada, y esa, de hecho, es la carga puntual. Esa es la carga total de nuestro disco. No encontramos nada raro, está todo muy bien, no es nada extraño. Entonces, este problema lo vamos a recuperar en un ratito más, cuando veamos la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Y espero que me indiquen si ya puedo pasar a la siguiente diapositiva. Por mi parte ya, profe, pero no sé mis compañeros. Le vamos a dar unos segundos en lo que también me llegó el mensaje de mi respondo. Profesor, yo me quedé con una duda en el desarrollo binomial. ¿Me Sí, lo podría Pablo. volver a explicar otra vez, por favor? Este desarrollo lo encuentras a través de... es una expresión que, si no mal recuerdo, la ecuación es que si tienes 1 más x a la 1 medio, tú lo que tomas es 1 más 1 sobre n factorial por x a la n sobre 2, y vas haciendo la suma desde igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, estos, digamos, ese término junto con ese son exactos, siempre y cuando tomara todos y cada uno de los términos dentro de esta suma infinita. Entonces, al hacer este desarrollo, yo lo que hago es nada más quedarme con estos primeros dos términos, al suponer que como z es mucho mayor que r, cada uno de estos términos, conforme voy tomando más, se vuelven cada vez más y más pequeños. Y como se vuelven cada vez más pequeños, los primeros dos son suficientes para dar una aproximación válida o al menos cercana a nuestro potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo estos dos puntos, estos dos términos, que sería z más un medio de r cuadrado entre z, y ya, fíjate que aquí me queda la z, así que me vuelve a quedar la misma z que se me elimina con esta, y ya me queda este término rearreglando el sigma pi r cuadrado. ¿Sí, Pablo? Sí, profesor, ya lo vi. Sí es cierto, no recordaba que o sea, entre más términos generamos, más pequeños son, entonces pues Sí. son despreciables a fin de cuentas. Sí, entonces esta igualdad es igualdad siempre y cuando tome todos los términos. Entonces la aproximación viene cuando yo tomo nada más estos dos términos y me olvido de todos estos términos de orden superior. O supongo que son cada vez más pequeños, y por lo tanto esta es mi aproximación. De hecho, esto no es una igualdad. Esto ya es una aproximación, y esa es la aproximación cuando tengo z mucho mayores que r. ¿Va? A ver, entonces, déjame nada más un minuto en lo que respondo un mensaje que sí es un tanto urgente. Ok, entonces ahora voy a pasar a la siguiente y vamos a resolver un último problema. Déjenme revisar si sí es el último. Sí, para ya pasar a la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces el último problema que vamos a resolver, bueno, tal vez después yo creo que sí, va a ser el último problema de potencial eléctrico, y después pues les voy a poner ejercicios, y ya si salen algunas dudas respecto a los ejercicios, pues ya resolvemos algunos más al respecto, ¿no? Pero para que continuemos avanzando con, digamos, la parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a ver la línea de carga, o sea, una barra cargada uniformemente. Pero la característica de este problema es que va a ser una barra que es finita, de longitud
L, y yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto P, no central, sino en un punto P, que está a una distancia, ¿qué le puse? A, a una distancia A de el borde de la barra, ¿sí? Entonces, para esto, vamos a suponer otra vez un elemento diferencial de carga de Q. Esto sería entonces la R, y esto le voy a llamar X. Entonces, el segmento de X tiene carga uy, de Q igual a lambda de X, ¿sí? Es decir, que esta barra tiene densidad de carga lineal, lambda. Entonces, mi pequeño elemento diferencial de la densidad, digo, del potencial eléctrico, sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por dq entre esta R nada más. Y entonces, otra vez lo vuelvo a poner todo en términos de una variable que sería nuestra dx. Entonces, esto sería lambda por dx, y la r sería a cuadrada más x cuadrada raíz cuadrada. Por lo tanto, mi potencial eléctrico sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por la integral de 0 hasta L de lambda de x. La lambda la voy a poder sacar entre a cuadrada más x cuadrada. Lo interesante de esta integral es que termina siendo 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga total entre L, por el logaritmo de x más a cuadrada más x cuadrada, evaluada entre 0 y L. Y entonces me da una expresión que parecería un tanto extraña, pero vamos a ver que tiene toda la lógica. Tiene logaritmo de L más a cuadrada más L cuadrada raíz cuadrada entre A. Y esta es una de las características. ¿Qué pasó, André? Perdón, ¿dónde dejó la lambda? La sustituí, cuando hago esa integral me va a salir una Q, una lambda por L. Y eso es la carga total de Mm, de la barra. de acuerdo, sí. Gracias. Ujú. Y entonces, otra vez, si se fijan, aquí hubiera sido un tanto complicado calcular nuestra potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque nuestro campo eléctrico, perdón, porque no hay una simetría lógica o obvia en ese problema. No hay una componente del campo eléctrico que se me anule. Siempre tengo tanto la contribución total en una dirección como en otra, lo cual habría complicado bastante, de hecho, el cálculo de nuestro campo eléctrico. En principio, con el potencial eléctrico ya podríamos calcular después el campo eléctrico. En lo que, bueno, no, bueno, me fue con pues, porque quería hacer una cosa, pero no. Entonces, ya una vez que tenemos esta relación, o ya hemos resuelto esos suficientes problemas sobre sobre potencial eléctrico, quiero que de una vez veamos ahorita lo que es la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico, que ya medio delineamos hace la clase pasada en un recuadro. ¿Saben qué? Sí, espérenme un minuto, tengo que resolver algo en el laboratorio. Entonces, vamos a hacer un receso de 3 minutos, regresamos por ahí de las 11:10. ¿Está bien? Porque sí, mejor que resolver esto. Entonces, Sí, dame profesor. unos minutos. Sí, Profesor, está bien. ahorita nos vemos, chicos. Mientras, terminen de copiar y descansen un ratito.
Oigan, chicos, una duda. ¿Saben de dónde, bueno, por qué está A como denominador? No, yo tampoco sé. Rayos, no, pues ahorita le preguntamos. Gracias, Alberto. Creo que es porque al evaluar en cero queda un menos logaritmo natural de A. Entonces puede juntar los denominadores y lo pasa dividiendo. Ay, cierto, gracias. Bueno, chicos, ya regresé. Gracias por el ratito. Sí, tenía que resolver esto. No se preocupe, profe. ¿Todo bien? ¿No necesito más tiempo? Sí, no, nada más detalles menores en el laboratorio. Pero es que se necesitaban estaban buscando un material y no sabían dónde estaba. Entonces ya lo encontré. Entonces vamos a ver la relación ahora entre potencial eléctrico y campo eléctrico. Entonces, le voy a llamar a esta sección cálculo del campo eléctrico a partir de potencial eléctrico. Entonces, esta relación está basada en lo que ya habíamos analizado anteriormente, que es el cálculo de la diferencia de potencial. Es decir, como recordemos, bueno, recordemos más bien, recordemos que, este, que la diferencia de potencial la diferencia de potencial entre los puntos A y B en un campo eléctrico E se calcula como delta B sería menos la integral de A a B de E punto ds. Que si se acuerdan se calculaba, de hecho,
a través de la diferencia de energía potencial que yo tengo que está asociado a nuestro campo eléctrico. Siempre me sale cada vez peor. De nuestra, del cambio de la energía potencial debido a un desplazamiento que yo realizo de una carga de prueba en la fuerza de Coulomb, digamos, ¿no? Entonces, ese trabajo se asocia con un cambio en el potencial, en la energía potencial eléctrica. Y después nosotros dijimos que podríamos expresar o conocer a una función que ya no depende de nuestra carga de prueba, que es este potencial eléctrico, al calcular no como tal el trabajo, sino simplemente E.ds. Y es como surgía esta relación de la diferencia de potencial entre dos puntos A y B en la presencia de un campo eléctrico E, cualquiera, ¿sí? Pues vamos a suponer un pequeño desplazamiento infinitesimal. Entonces, esto supongamos un solo desplazamiento de S que genera, en lugar de un cambio así macroscópico de la diferencia de potencial, un cambio en el potencial, en el potencial eléctrico que notaremos por simplemente dB. Entonces, en vez de tomar la contribución sobre la trayectoria entre los puntos A y B, yo como que divido esa trayectoria ahora nada más en este segmento que sería dB. Entonces, hay algo así como si yo tengo mi potencial eléctrico, digo, mi campo eléctrico así, y yo tengo los puntos A y B a lo largo de esta trayectoria. Yo lo que hago es, en vez de hacer todo el segmento, nada más calculo la diferencia de potencial en este segmento que se llama ds. ¿Sí? Entonces, con esto yo, por lo tanto, asocio un pequeño desplazamiento infinitesimal con un cambio en el potencial eléctrico. Y entonces encuentro que este cambio de B sería menos E.ds. Entonces, vamos a hacer una, no simplificación, sino que me voy a limitar a desplazamientos en una sola dirección para ver, pues, qué relación tiene el desplazar la partícula en una sola dirección con la relación potencial eléctrico y campo eléctrico. Entonces, vamos a suponer que ds está solo en la dirección X. Entonces, esta cantidad E.ds representa, es más bien el campo eléctrico punto de X por Y, y esto sería pues E coseno de teta de X, donde este de teta sería, o sea, teta sería el ángulo entre X, o sea, el eje, más bien lo voy a poner entre el eje X y el campo eléctrico E. Entonces, por lo tanto, esta cantidad es, de hecho, la componente X del campo eléctrico. Entonces, yo lo que hice fue suponer que ahora mi desplazamiento está en una sola dirección, que yo aquí tengo un sistema coordenado, por ejemplo. De hecho, aquí queda bien. Que tengo un sistema coordenado XY y que mi desplazamiento de X, digo de S, está solo en la dirección X, que de hecho más o menos ahí coincide. Aquí coincidió que yo puse esa trayectoria bastante horizontal, así que coincide con el eje coordenado X, si yo pusiera un sistema coordenado en este problema, ¿no? Entonces, si yo solo me muevo en la dirección X, entonces este E.ds sería E.dx por Y, y eso sería el campo eléctrico E por el desplazamiento de X por el coseno del ángulo entre el eje X y E.
y por lo tanto este E coseno de teta es EX. Y entonces, en este caso, ¿qué sería? Esto me implicaría que para este caso particular, dB sería menos EX por DX. Y por lo tanto, mi componente de campo eléctrico en X sería menos dB en dx. Y esa es más o menos la relación que esperábamos, en el sentido de que ya habíamos denotado o encontrado que cambios en el potencial eléctrico están asociados de hecho a componentes del campo eléctrico, ¿sí? Si nuestro potencial eléctrico es constante, es decir, que no tiene variación en una dirección, yo encuentro entonces que el campo eléctrico es constante en ese punto, lo cual esta relación pues está correcta, ¿sí? Y en principio, lo podríamos aplicar a diferentes desplazamientos en las otras componentes. Encontrando que, por ejemplo, el campo eléctrico en la componente Y del campo eléctrico sería menos la derivada de B con respecto a Y. Y que la componente en Z del campo eléctrico sería la derivada de B con respecto a Z. ¿A qué le suena un poco eso? ¿No le suena muy interesante este hecho de que las componentes terminan siendo las derivadas con respecto a la propia coordenada del potencial eléctrico? ¿Le suena en alguna otra materia? Esto se puede ver a través de cierto operador matemático. Entonces, sea Ah, sí es cierto, sería el gradiente, ¿no? ese gradiente, justamente. Entonces, sea Nabla, un operador matemático, tal que este operador de hecho o sea, digamos que el operador saca la parcial con respecto a X en la dirección Y, más la parcial con respecto a Y en la dirección J, más la parcial con respecto a Z en la dirección K. Y eso lo podemos ver como que aquí, este operador le hace falta operar sobre alguna cantidad, por lo tanto aquí hay un espacio vacío que se va a llenar tanto aquí, como aquí, como aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el operador gradiente aplicado sobre cierta función escalar B? Obviamente esto se refiere al potencial escalar, pero sería la parcial de B con respecto a X en dirección Y, más la parcial de B con respecto a Y en dirección J, más la parcial con respecto a Z, la parcial de B con respecto a Z en dirección K. Y esto es un vector, ¿sí? Es un vector en toda regla. Lo único que tengo que hacer es que nuestra B, de hecho, es una función de X, Y y Z. Es un escalar, es una función escalar, ¿sí? Este campo escalar tiene las características que platicamos al inicio del curso. Y ¿se acuerdan que discutimos, de hecho, la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial? Un campo escalar es, así, en palabras muy coloquiales, es eh, evaluar cierta propiedad escalar física, por ejemplo. O sea, podemos reducirlo a una cantidad física en el espacio, en cierto espacio, en cierto espacio, o sea, en alguna región del espacio particular. Y se acuerdan que discutimos, por ejemplo,
que la temperatura, el campo de temperaturas es un campo escalar, en el sentido de que yo puedo tomar el cuarto, por ejemplo, y tomar la temperatura en todos y cada uno de los puntos del espacio. Y eso me va a dar esa T, que es función de X, Y, Z. Este potencial escalar es justamente eso, es también un escalar, así que yo puedo evaluar el potencial, el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Entonces, este vector, que funciona o que se genera al aplicar el operador matemático nabla sobre esta función escalar, este, se conoce como gradiente. No vamos a entrar en detalles, pero así se conoce como gradiente. Y este gradiente se forma de esa manera. Tomo el potencial escalar, que es función de x, y, z, le saco la parcial del potencial escalar con respecto a x, y esta es mi coordenada x. Después tomo el gradiente del potencial escalar con respecto, o sea, la parcial del potencial escalar con respecto a y esa es mi coordenada y. Y saco la parcial del potencial escalar, del potencial eléctrico con respecto a z, y esa es mi coordenada z. Entonces, la relación que nosotros vimos allá arriba se puede reducir en una sola ecuación si yo escribo que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial escalar. Y esta ecuación, como es tan importante, la voy a marcar. Entonces, esa igualdad es una igualdad escalar, digo vectorial, perdón. Eso implica que es una igualdad a componentes. Y pues me da la relación que yo encuentro aquí arriba, es decir, que la componente en X de este lado debe ser igual a la componente en X de este lado. Es decir, que el campo eléctrico en X sería menos la parcial de B con respecto a X. Que la componente en Y del campo eléctrico es menos la parcial de B con respecto a Y. Y que la componente Z del campo eléctrico es menos la parcial del potencial eléctrico con respecto a Z. Y así es como en principio, si yo conozco el potencial eléctrico, yo puedo calcular el campo eléctrico. Entonces, vamos a aplicar esto para un par de ejercicios. Nos vamos a enfocar primero al dipolo generalizado, después nos iremos al dipolo particular y después de hecho lo aplicaremos también al disco. Posiblemente no nos dé tiempo de ver el dipolo, digo el disco, pero lo veremos entonces la próxima clase, que sería el jueves. Pero lo que sí quiero que veamos al menos es el dipolo, porque es un problema bastante bonito que de hecho nos va a poder ver el potencial, el campo eléctrico o evaluar el campo eléctrico a través de esta evaluación del gradiente del potencial eléctrico. ¿Puedo pasar a la siguiente hoja? Por mi parte, sí, profe, no sé mis compañeros. Pues como el que acá ya otorga. Entonces, vamos a ver lo que es el dipolo. Entonces ya no pensemos tanto en la geometría dipolo, simplemente pensemos que yo tengo un sistema coordenado aquí, que si se acuerdan yo lo había anotado como XZ, y después yo tengo directamente mi dipolo, ¿está bien? Tengo directamente mi dipolo aquí arriba. Ay, lo quería poner en rojo. Ahí está. Está muy grande la flecha. Voy a poner un poquito más. Ese está muy delgado, pero bueno. Entonces, este es mi momento dipolar P. ¿Sí? Y yo lo que quería calcular es el potencial eléctrico en este punto del espacio, que lo voy a poner en las coordenadas que habíamos utilizado, es decir, habíamos utilizado la coordenada θ y la coordenada r. ¿Sí? Entonces, ahora yo lo que quiero calcular es el campo eléctrico.
Es decir, yo en principio, cada uno, en este punto del espacio yo tengo un potencial eléctrico B, y en principio debería de poder, a través de la relación que yo encontré, determinar la componente en Z del campo eléctrico y la componente en X del campo eléctrico, sacando las derivadas, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la expresión de campo lejano. Entonces, usaremos el caso donde R es mucho mayor que D. Y en este caso ya hemos encontrado que el potencial escalar era 1 entre 4 pi epsilon 0 por P coseno de teta entre R cuadrada, ¿sí? Ahora, nuestra expresión quedó en términos de teta y R. Esto nos ayudaba, pues, a reducir un poco las ecuaciones, digamos que la complejidad algebraica. Pero si ya quiero hacer este cálculo de las componentes cartesianas del campo eléctrico, pues tengo que cambiar mi sistema coordenado, ¿no? Entonces cambiamos de coordenadas. Entonces en este sistema coordenado, pues R terminaba siendo x cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada. Y el coseno de teta, por la misma geometría, termina siendo z entre x cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada. Lo cual implica entonces que mi potencial eléctrico sería P entre 4 pi epsilon 0 por Z entre x cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Y la chamba pesada, que significa sacar derivadas, al menos no es integrar, ¿no? Ustedes saben que derivar es directo. Lo peor que puede pasar es, como en este caso, que tengo que sacar la parcial de b con respecto a z, pero esa derivada, de hecho, es la derivada de un cociente. Pero, o sea, bueno, o sea, está bien, es algo que este, podría ser un poco elaborado, pero es directo, es decir, nada más hay que realizar directamente toda la evaluación. ¿Qué pasó, Alberto? Alberto, ¿todo bien? Ah, sí, profe, perdón. Entonces sería la parcial, la componente z sería menos la parcial de b con respecto a z, y esto sería menos p entre 4 pi epsilon 0. Eh, bueno, aquí hay muchos pasos intermedios, pero son parciales, así que permítanme escribir el resultado final. X cuadrada menos 2z cuadrada entre x cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Entonces, pues hay que hacer la parcial de un cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo decir? No es tan complicado, sin embargo, son un par de líneas, ¿no? Y después calcularemos EX como menos la parcial de B con respecto a X. Igual, si me permiten pasarme varios pasos, 3P entre 4pi epsilon 0 por X por Z entre X cuadrada más Z cuadrada a las 5 medios. Entonces ahorita lo vamos a visualizar, pero saquemos primero algunas conclusiones, nada más de ver nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces, si hago, en el primer caso, en la EZ, por ejemplo, hago X igual a 0, en este resultado yo lo que obtengo es que es la expresión que ya habíamos encontrado. X igual a 0 implicaría calcular el campo eléctrico sobre esta línea a distancias largas. Ese problema lo resolvimos anteriormente, ¿sí? Y de hecho también resolvimos el caso Z igual a 0. No recuerdo si, a ver, déjame ver,
si hicimos uno o lo otro. A ver. Ok, lo que hicimos hace un ratito era el caso z igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo hago z igual a 0 aquí, yo lo que obtengo, por ejemplo, en este caso, yo lo que obtengo que es que EZ es menos P entre 4pi epsilon 0 por x al cubo. Que si ya se acuerdan era la expresión que encontramos hace un ratito justamente. P entre 4pi epsilon 0 por x al cubo. ¿Sí? Lo interesante aparece en el caso del EX. ¿Por qué? Porque resulta que EX es 0 en X igual a 0 y en Z igual a 0. Que es algo que de hecho nosotros supusimos por simetría. Por simetría encontramos que si yo me quedo tanto aquí como aquí, yo no tengo componente X. Es decir, si yo me pongo aquí, la única componente es en Y, hacia abajo. Si yo me quedo aquí arriba, también la única componente es en Y, hacia abajo. ¿Sí? Y eso quiero que lo veamos ahorita, en matemática, pero primero terminen de copiar y cuando terminen de copiar me avisan porque tengo que quitar la pantalla para que lo hagamos en matemática. A ver, ¿dónde está la expresión? Aquí me lo voy a... No, pero tengo que probar acá. Entonces yo creo que todas estas conclusiones van a ser mucho más fáciles de entender si nos vemos algo más visual. Listo, profe. Genial, gracias. Profe, Entonces, espero... ¿Podría mantener un poquito la pantalla? Es que Sí, apenas claro. voy a terminar. Está bien, Mariana, no hay ningún problema. Andrea, ¿ibas a comentar algo? sí, tengo una pregunta. O sea, Sí. el caso es el mismo, ¿no? X0 y Z igual a 0. Y estamos, o sea, no sé, mi confusión viene en que no son dos casos distintos. Es el mismo caso, pero distintas componentes, ¿no? Sí, en ese caso son, bueno, ¿a qué te refieres? En cuál carta? ¿En el EZ o en el EX? A eso precisamente. O sea, es que normalmente cuando consideramos casos apartes ponemos, no sé, X igual a 0 y Y igual a lo que sea. Pero Sí, aquí en ambos, y ponemos, EZ es esto y X es esto. Pero en este caso estamos poniendo dos veces lo mismo, X igual a 0, Z igual a 0. Y no sé, es lo que o sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? O la única diferencia es la componente que estamos las evaluando y ya. componentes que estamos evaluando. Por eso o sea, me parece que va a ser mucho más simple si vemos estas cosas visualmente hablando. Porque realmente, o sea, lo que calculé aquí fue todo el campo eléctrico. Es decir, yo en cualquier punto del espacio donde yo ponga, yo ubico las coordenadas X y calculo la componente en Z del campo eléctrico y la componente en X del campo eléctrico. Entonces, en principio, esta expresión es general, o sea, realmente son dos expresiones de la misma cantidad, ¿sí? Por eso, entonces, esto, lo que vimos acá era qué pasa con las componentes en ciertas posiciones del espacio. Por eso les decía que me parece que es mucho más visual si lo vemos realmente a través de matemática. Y es lo que quiero hacer que hagamos ahorita para que entendamos dónde las componentes se hacen cero. O sea, yo me refiero, los resultados que saqué aquí eran en qué posiciones del espacio yo encuentro que esta componente cero, no digo nada sobre la otra puede seguir existiendo. ¿Y en qué posiciones encuentro que esta componente cero? No me refiero al campo eléctrico total, las componentes. ¿Sí? Ok, sí, sí, perdón. Gracias. No, no te preocupes. Entonces yo creo que esperaría que ya es tiempo, ¿no, Mariana? Ya puedo pasar a quitar la ecuación, ¿no? Sí, profesor. Bueno, soy Marta. Perdón, Marta. Es que todavía veo M, pensé en Mariana. Gracias, Marta. Entonces,
Marta ya me dijo que sí, entonces voy a pasar y quitar esto. Deben de seguir viendo mi pantalla, si no mal sé. Le guardo Sí, sí, esto. sí, sí. Entonces ahorita ven mi escritorio, ¿no? Me guardo, necesito la hoja de la expresión, ya se me olvidó. Entonces tengo que pasar esto de este lado, a ver si se ve suficientemente bien. Bueno, se ve medio raro, pero espero que lo vean. Ok, entonces ahí está mi libreta. Lo voy a escalar un poquito mejor. Ah, es un caos, porque lo hago acá, pero me lo muestra en el otro lado. Bueno, entonces lo que voy a hacer es un vector plot, es decir, voy a dividir, voy a dibujar un campo vectorial, y usualmente esto se hace a través de dos coordenadas. Es decir, aquí dentro de entre paréntesis tengo que indicar primero cuál es la coordenada en X y después la coordenada en Z, digamos, ¿no? Y voy a hacer un graficado en coordenadas X y en coordenadas Z. Entonces, mi coordenada X es, fíjense que ahí tengo un P entre 4 E0, que siempre termina por ahí todos lados. Tanto está en la componente X como en la componente Y. Yo voy a hacer esa cantidad, digamos que 1, o de otra manera lo que hago es normalizar mis componentes por P entre 4 pi epsilon 0. Entonces la componente X entonces tiene un 3 por un cociente que es X por Z, y aquí abajo tengo un X al cuadrado más Z cuadrado, y todo esto está a la 5 medios. Y mi componente en Z es, ahí está el P entre 4 pi epsilon 0, así que nada más me quedo con un menos 1. Y entonces tengo un cociente que es X al cuadrado menos 2 Z 2 Z al cuadrado, y el cociente de hecho es el mismo, ¿no? Voy a graficar desde X igual a menos 1 a 1 y con Z igual a 1 de menos 1 a 1. Y me da una flecha. Ok, lo que tengo que hacer entonces es eliminar la escala. La cosa es que este campo vectorial tiene una dependencia con la distancia bastante grande. Entonces eso me hace que aquí lo está graficando, pero nada más me grafica la flecha central, porque todas las demás, debido a esta dependencia a las 5 medios, decrecen muy rápido. Entonces todas las demás son muy, muy pequeñas. Ni se alcanzamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es automatic, lo voy a reescalar para que ahora me indique las flechas, pero el largo de la flecha no indica la magnitud, simplemente la dirección. Y lo voy a poner a trabajar un rato porque le voy a poner que me ponga una buena cantidad de puntos para que vea bien. Entonces, estas, las componentes del campo eléctrico, o sea, lo que dice al especificar la matemática, esto es, dibújame en cada punto del espacio XZ un vector cuya componente en X es esto y cuya componente en Z es esto, ¿sí? Y evalúalo. Y ya con estas especificaciones yo lo que hice fue quitarle a la dependencia de la longitud. Todas las flechas tienen la misma longitud. Entonces nada más me indican la dirección del campo, pero no me indican la magnitud. Y eso está bien por lo que les comenté, como decrece muy rápidamente, pues nada más me alcanza a dibujar la primera flechita y todas las demás son tan pequeñas porque decayeron tan rápido que no las veo.
y le pedí que me hiciera un peloteo un poquito más fino. Entonces, esto es lo que me refería. Sobre el eje X y sobre el eje Y, o sea, en X igual a 0, X igual a 0 es esta línea vertical, y en Z igual a 0, que es esta línea horizontal, no hay componente en X. Es decir, solo el campo eléctrico solo apunta o hacia arriba o hacia abajo, pero no tiene direccionalidad derecha-izquierda. Entonces, fíjese que esta línea que tenemos aquí, ¿se acuerdan que el dipolo está que aquí está la carga positiva, aquí está la carga negativa, aquí en medio, de alguna manera? Entonces, el campo eléctrico aquí en medio está en la dirección hacia abajo, y en la otra dirección está hacia arriba. Y ven las flechas como tienen así su recirculación. Entonces, yo con esto, incluso yo podría construir las líneas de equipotenciales al buscar cuáles son los puntos que tienen el campo eléctrico. Esto no me ayuda mucho por el escalamiento que hice, que fue no incluir la magnitud del campo eléctrico en el largo de la flechita, ¿sí? Pero esto es más o menos, esta es la expresión de nuestro campo eléctrico. Recuerden, esta aproximación es en campo lejano. Es decir, que si quieren verlo, el dipolo estaría aquí centradito, muy, muy chiquito, y por eso esta flecha aquí tiene una dirección bien extraña. Porque, o sea, matemática quiso evaluar el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, y eso incluye x igual a 0, y igual a 0. Pero por definición, ese punto x igual a 0, y igual a 0 no cumple la condición de que r es mucho mayor que la distancia entre las cargas positivas y negativas. Y por lo tanto, este punto está muy loco. No sé qué represente, pero está incorrecto. Pero en principio todos los demás puntos, si yo pienso que mi dipolo es aquí bien chiquitito, la aproximación es correcta. Entonces ven la forma tan graciosa de que las líneas del campo siempre entran en la positiva y regresan a la negativa. Y tiene pues la forma adecuada que nosotros pensábamos del campo eléctrico, y eso ahora sí lo hicimos todo directamente a través del potencial eléctrico y de la relación que tiene el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Entonces, espero que puedan Profe, copiarlo o algo así, y si no, después les paso el archivo. ¿Qué pasó, Andrea? dice que la flechita, bueno, el vector raro es donde x igual a 0 y y igual a 0, ¿no? Pero Sí. que no eso, o sea, ¿cómo lo puede evaluar matemáticas si, según entiendo, pues eso sería indeterminación porque tenemos un denominador 0? Si aplicas la regla de Hospital sobre esta cosa, o Hospital, como se llame, seguro que tiene un límite asintótico. Porque si no, me mandaría un error. O sea, si no Ok, tuviera límite asintótico de ser un tercero, que no tuviera una secuencia original, aquí me mandaría un error, me diría, está indeterminado en el origen. Pero si lo hizo es porque encontró que el límite existe y que es un número finito. Entonces, pero te digo que ese número finito, pues si bien el límite de la ecuación está correcto, nuestra aproximación es inválida, ¿no? Porque yo supuse que estas ecuaciones venían cuando yo evaluaba distancias mucho mayores que la distancia entre los dipolos, y estoy evaluando en r igual a 0, así que no, me está dando una cantidad que ese punto está mal, ¿sí? Digamos, físicamente hablando está incorrecto. ok, de acuerdo. Gracias, profe. Y bueno, una pregunta también de Ujú. matemática más que de otra cosa. Imaginemos que nos hubiera dado un error ahí, pero nada más por ese punto. ¿Cómo lo pondríamos el comando para quitar esa evaluación y pues ya que el resto sí nos lo dé bien? Si es un solo punto, matemática lo va a quitar. Te va a mandar un warning de que dice está indeterminado ahí, pero en todos los demás puntos te lo va a encontrar. Ah, gracias, profe. Genial. Entonces, tiene una forma muy coqueta, ¿no? Está bonito. Entonces, una muy buena aproximación, y como le dije, es buena aproximación este momento dipolar, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ahora sí, avanzamos, tardamos un poco más de lo normal, pero pues, entre que yo me tuve que entretener al principio del curso, digo, de la clase, y todavía tuve un descanso por ahí a la mitad, espero que se haya sido útil la clase de hoy. Entonces, nos vemos entonces el jueves si no hay más preguntas, y continuaremos calculando otros campos, campos